Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que es las tablas de frecuencia para datos no agrupados. Para esto vamos a ver este PPT que nos va a ayudar a armar nuestra tabla de frecuencia y ver qué corresponden cada uno de ellos. Entonces, nuestra tabla de frecuencia es justamente para poder organizar todos los datos que nosotros tenemos. No tiene muchas ventajas porque nos va a ayudar a visualizar mejor los conceptos de las variables, ¿no? O sea, con qué frecuencia están apareciendo, cuál es la frecuencia relativa, el porcentaje, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla de frecuencia pequeñita, porque la tabla de frecuencia puede ser pequeña, con frecuencias solamente absolutas y relativas, pero nosotros vamos a trabajar frecuencias absolutas, acumuladas y relativas, y también relativas acumuladas. Acá, por ejemplo, se encuestó a 46 personas sobre sus preferencias al momento de alquilar una película. Entonces, acá vamos a colocar las variables que pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. En el caso de que sean cualitativas, tenemos esta, ¿no? Como por ejemplo, comedia, suspenso, acción, de terror. Estas son cualitativas de tipo nominal, porque no necesita un orden. Y a este lado se está poniendo todo lo que es la frecuencia, las veces que las personas alquilan un determinado tipo de película. Ahora también tenemos la frecuencia relativa, que viene a ser cada una de las frecuencias absolutas divididas entre el total, ¿no? El total, que es 46. Cuando lo quiero expresar por porcentaje, solamente lo multiplico por 100 y está expresado en porcentaje. Entonces, ¿cuáles son los tipos de frecuencia que se va a tener? Tenemos las frecuencias absolutas, tenemos la frecuencia relativa y tenemos la frecuencia acumulada. Esos tipos de frecuencia es la que vamos a observar. Tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta viene a ser el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Esa es la frecuencia absoluta. Después tenemos la frecuencia relativa, que viene a ser el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. No, es la blanca. Después tenemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Vamos a ver acá un problema. En un grupo de personas se ha preguntado por el número medio de días que practican deporte a la semana. Las respuestas han sido... las respuestas han sido las siguientes, ¿no? 4, 2, 3, 1, 3, y ahí están toda la serie de datos. Vamos a ver primero cuántos datos tenemos. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20 datos. Entonces, con estos datos, primero tenemos que formar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, vamos a formar a manera de recordar cómo realizamos nuestra tabla de frecuencia. En este caso, vamos a ver que nuestra variable es una variable cuantitativa de tipo discreta. Entonces acá vamos a colocar todos estos valores. Las variables, la frecuencia. Acá vamos a poner las variables. Tenemos también que colocar la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia acumulada, vamos a poner acá. Tenemos la frecuencia relativa. También vamos a colocar la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje al final. Ya, entonces cada uno de estos lo vamos a denominar. Por ejemplo, la frecuencia o las variables como X sub I. Esas van a ser las variables. F sub I va a ser la frecuencia absoluta. F sub I mayúscula va a ser la frecuencia acumulada. H sub I minúscula va a ser la frecuencia relativa. H sub I mayúscula va a ser la frecuencia relativa acumulada. Y acá voy a calcular el porcentaje. Entonces, acá me están pidiendo que yo todo lo represente en una tabla de frecuencia. Para eso vamos a poner las variables. A ver, hay desde 0, la variable 0. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Entonces acá vamos a colocar el total. El total. Bien, una vez que ya tengo eso, vamos a... Que no hay 5. ¿Ah? Ya, no hay 5. O sea, ahí ya le ponemos 0, pues, ¿no? Entonces hemos tratado de hacerlo en orden. Si no hay 5, de preferencia de repente no le pongan el 5, o en todo caso, a ver, vamos a borrar. Si no hay 5, no importa, porque ahí yo le puedo poner el valor de 0. A ver, vamos a poner acá de nuevo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. Ya. Ahora vamos a contar las veces que se repite el 0. Vamos a visualizar muy bien las veces que se repite el 0. ¿Cuántas veces se repite el 0? Una sola vez. ¿Cuántas veces se repite el número 2? O el número 1. 1, 1, 2, 2 veces, ¿no? 2 veces. 1, 2, 2 veces. Ahora, el número 2, ¿cuántas veces se repite? El número 2. 2. 1, 3. 2, 3. 3. Tengo que observar bien.
porque esto me va a, la suma al final tiene que salir 20. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contado, a ver, fíjense. Número 4. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1, 2 y 3. 3. ¿Cuántas veces se repite el 6? 3 veces. 1, 2, 3. 3. 3 también. ¿Y cuántas veces se repite el 7? 1. Una vez. Ahora debo de sumar y todo esto me debe de salir 20. A ver, acá tengo 10, 10, 13, 16 y 20. Entonces, el total es igual a 20. Ya está. Ya tengo el total. Ahora vamos a ver la frecuencia acumulada. En el caso de la frecuencia acumulada, vamos a ir acumulando uno por uno, valores por valores. Entonces, acá tenemos primero el número 1, y vamos trabajándolo en zigzag. 1 más 2 sería igual a 3. 3 más 3 es igual a 6. 6 más 7 es igual a 13. 13 más 3 es igual a 16. 16 más 3 es igual a 19. Y 19 más 1 es igual a 20. Estos dos valores de la frecuencia acumulada con el valor de la frecuencia, con el total de la frecuencia absoluta, deben de ser iguales. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta, porque es H minúscula, entre el total. Es decir, voy a dividir 1 entre 20. 1 entre 20 es 0,05. 2 entre 20. 2 entre 20 es 0,1. Tenemos también, vamos a ponerle 10 para que sean números de 2 cifras. En el caso del 3. 0.15. En el caso de 3 entre 20, me queda Es 0,15. 0,15. Muy bien. Entonces vamos a poner 0,15. Luego tengo que dividir 7 entre 20. 0,35. 0,35. Después tengo 3 entre 20 que me sale 0,15, porque ya lo había hallado. Y el otro también que es igual a 0,15. 15. Y el último 0,05. 0,05. La suma de todos estos valores, debe ser 1 o muy aproximado a 1. Entonces vamos a ver cuánto sale. 0,05 más 0,10 más 0,15 más 0,35 más 0,15 más 0,15 más 0,05. Y esto, toda la suma me sale igual a 1. Entonces ahí tengo un total de 1. Lo mismo voy a hacer para la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada. En el caso de la frecuencia relativa acumulada, vamos a tener lo siguiente. A ver, el primero es igual. Acá será 0,05. Luego tengo 3 entre 20, que me salía 0,15, ¿no?
0,15. Luego 6 entre 20. 6 entre 20, que me sale 0,3. 0,30 para que todos sean la misma cantidad de decimales. 0,30. Después tengo 13 entre 20, que me sale 0,65. 0,65. Luego tengo 16 entre 20, que me sale 0,8. Vamos a poner 0,80. Luego tengo el otro que es 19 entre 20 y me sale 0,95. Y finalmente 20 entre 20 que me sale 1. Igual, mira, estos valores tienen que ser igual. Ahora, vamos a trabajar también el porcentaje en relación a la frecuencia relativa, esta que está acá, la minúscula. Entonces acá multiplicamos por 100, es decir, correré la coma 2 lugares. 5%, el otro será 10%, 15%, seguirá 35%, 15%, 15%, igual 15% también acá abajo, todo en porcentaje y al final 5%. 5%. La suma de todo esto me tiene que dar 100%, ¿ya? Siempre es el base al total y el total es 100%. Ese sería, en este caso, cómo yo voy a construir. Vamos a construir las tablas de frecuencia, pero con estas tablas de frecuencia yo ya puedo resolver las preguntas que se me puedan pedir, cualquier tipo de preguntas. Ojo que no solamente es con la tabla de frecuencia que yo puedo responder, porque muchas veces a través del gráfico es que también se pueden ir respondiendo algunas. Es más fácil todavía tener el gráfico, pero ya estamos en este caso organizando nuestros datos y estos datos lo hemos organizado a través de una tabla de frecuencia. Recuerdan la clase anterior que hicimos las etapas de la investigación estadística, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo recopilado todos los datos, ¿qué es lo que yo debo hacer? Trasladarlo a una tabla de frecuencia. Y de la tabla de frecuencia tengo que elaborar mis gráficos. Normalmente es así como se van a presentar. Entonces, lo estamos haciendo uno por uno, paso a paso, para que ustedes al final puedan tener un problema y puedan desarrollar, analizar, concluir, ¿no? Y tomar sobre todo decisiones. Esto está así, ¿ya? Entonces, continuamos. Esta es nuestra tabla de frecuencia. A ver, no sé si lo pueden anotar. Gerson, tú que nos apoyas. Mientras que vamos a decir las preguntas. Vamos a indicar qué tipo de variables se está analizando. ¿Quién me puede decir qué tipo de variables que estamos analizando aquí en este problema 2? ¿Qué tipo de variable? Hemos hecho la clase anterior tipos de variable. ¿Qué tipo de variables se está analizando? Variable cuantitativa. Variable cuantitativa. Ahora, si yo quiero ahondar un poquito más, ¿qué tipo de variable estoy viendo que hay? ¿Qué tipo de variable es? ¿Variable cuantitativa discreta o continua? Continua. Es discreta. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, en este caso, números enteros. ¿Cuántas personas practican deporte 3 días a la semana? 7. ¿Cuántas personas? 7 personas.
¿Y cuántas personas no practican ningún deporte? Una persona. Una persona. ¿Ve? Entonces, con el cuadro se me hace más fácil poder analizar, ¿no? Entonces, ¿qué yo podría concluir acá? ¿Qué podría concluir? ¿Quién me puede dar una conclusión de toda esta tabla de frecuencia? Puedo decir mejor, miren, el 35% de las personas practican deporte 3 días a la semana, ¿no? De acá Podría decir que el 95% de las personas practican deporte y el 5% no. claro, y el 5% no practican, ¿no? Y no hay personas, no, o hay un 5% nada más que practican todos los días de la semana. Entonces, ustedes dirán, bueno, si yo voy a poner mi gimnasio, voy a tener de repente que abrirlo 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la mayoría va a ir ahí 3 días a la semana. O también, y esos otros días que quedan, puedo dedicarlo de repente a otra cosa, ¿no? A hacer otro tipo de actividades utilizando el gimnasio. Entonces, ahí, miren cómo se utiliza para que yo pueda tomar alguna decisión, de repente si tengo un gimnasio, ¿no? O si quiero ver de repente mis amigas cuánto tiempo irán, no voy a poderle decir, vamos a ir todos los días. ¿Por qué? Porque no van a ir, no van a ir, sino 3 veces por semana. Ahí yo estoy asegurando que la mayoría va a estar asistiendo. Bien, chicos, entonces pasamos. Ya lo anotó Gerson, ¿no? Ya lo mandaste al grupo, Gerson. Ahí le mando. No ha llegado. Listo, mister. Pasamos entonces al ejercicio número 3. Acá está, miren. Todo lo que hemos resuelto está acá, pero yo quería que ustedes lo resolvieran juntos. Lo resolvamos juntos, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo para poder desarrollar nuestras variables de tipo cuantitativas discretas. ¿Mm? Acá dice el número de hermanos por estudiante es. Y acá tenemos valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual como hicimos en el caso anterior, vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia para este caso. Entonces, ¿cómo elaboramos nuestra tabla de frecuencia? Con los mismos datos que hemos estado trabajando, con la misma información, mejor dicho, que hemos estado trabajando en el caso anterior, en la cual yo tenía la frecuencia absoluta, primero tenía la variable X, tenía la frecuencia absoluta F sub I, tenía la frecuencia acumulada F sub I mayúscula, tenía también la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada con H mayúscula, y también tenía el porcentaje. Ya, entonces con estos valores es que yo voy a ir trabajando. Vamos a ponerlo bien, un poco separado porque a veces salen números decimales. Ya. Vamos a ver cada una de las
Acá vamos a poner las variables. Ya vayan viendo cuáles son las variables que vamos a ir trabajando. Ya. Ahora, ¿qué variables tenemos acá? ¿Qué variable tenemos? Variable, el 0, muy bien. El 1, El 2, el 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. 5 tenemos, sí, también. Y Y el 6. 6. Nada más, ¿no? De ahí vamos a colocar el total. Ya, ¿cuántas veces se repite el 0? Sin equivocarme. 3. 3 veces. 3 veces. A ver, 3 veces. El 1, 12. 12. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yo veo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 todavía. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿15 está bien? sí, mis. El número 2. ¿Cuánto? 11. 12 veo yo. Cuenten bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, 11 está bien. 11, ¿qué más? El 3. 3, 4. 3 veces. 3 veces, ¿no? 1, Wow. 2, 2, 2, 3. 3 veces. Ahora vemos el 4. 3. 4. 4. 4 veces. Un número que fallen, fallan todos. 5. 1. 2, 2. 6. 2. 2 también. 6, 2. Ya, debe sumar cuánto. A ver, hay 2, 4, 5. 5, 10, 15, 20. 20, 24, 28, 32, 36, 38, 40. Acá también debe dar 40. 18, 18 más 11. 29, 29 más 3. Ay, 32, 40 también. 32, 36, más 4, 40. Entonces ya está bien. 40 datos es lo que sale. El FSUI, sumamos 3, 18, 18 más 11, 29, 29 más 3, 32. 32 más 4,
36 más 2, 38 más 2 más serían 40. Ya, ahora el H sub I. El H sub I, es decir, 3 entre 40. Tres entre 40 es igual a 0,75. El otro 15 entre 40, 0,375. El otro 11 entre 40, es igual a 0,275. 3 entre 40 es 0,75. 4 entre 40 es igual a 0,1. El otro es 2 entre 40. 0,05. Igual acá abajo 0,05. La suma debe ser 1. Ya ustedes lo suman después. Ahora tenemos el H sub I mayúscula. El primero es igual. 0,75. 18 entre 40 es igual a 0,45. 0,45. 29 entre 40 es igual a 0,725. Tenemos también el otro 32 entre 40, que es 0,8. 36 entre 40, que es 0,9. 38 entre 40, que es 0,95. Y el último que viene a ser 1. Ahora vemos el porcentaje del H sub I minúscula. Acá será el 75%, el 37,5%. Acá tenemos el 27,5%. El 10%. Acá también 75, ¿no? 3 entre 40. A ver, un poquito. 3 entre 40. 0,075 salía. Entonces acá es 0,5. 7,5. Entonces acá tienen que aumentarle un 0 más. Acá es un 0 más. Acá también es un 0 más. 0,075 sale. Ya, entonces continuamos. Acá era 7,5. Acá es 10%. Acá es 5%. 5% y acá también es 5%. Ya. Todo eso debe sumar el 100%. Ya ustedes lo verifican. Puedes anotarlo, Gerson. Puedes anotarlo antes que se acabe el tiempo. Este es el ejercicio número. Ahora, ustedes van a tener que hacer el ejercicio que está acá. ¿Ya?
En este tiempo que sigue, ustedes van a ir haciendo este ejercicio. Tómale la foto para que salga el ejercicio también. Y acá le estoy tomando la foto del ejercicio que ustedes van a trabajar. Para que lo vean más clarito. ¿Ya? Entonces están trabajando el ejercicio número 3. Ya, en una hojita nomás. En una hojita está, y después ya lo van a pasar a su cuaderno cuando vean la parte teórica que han hecho, qué cosa es frecuencia relativa, absoluta, y los ejemplos que hasta ahora estamos haciendo 2, más este que van a elaborar ustedes es el ejercicio 3.